Señor, muchas gracias a cada uno de ustedes. Amén. Dios les siga bendiciendo. Dios les siga bendiciendo. Agradecemos al Señor la oportunidad de estar en este lugar una vez más. A nuestro hermano Efraín. Mis hermanos, quiero que estemos puestos de pie un momento. Y quiero que vayamos a nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 37, verso 9. Quiero que mire a alguien que está a su lado y dígale: yo no me quedo en Siquem. Dígale: yo no me quedo en Siquem. La historia bíblica que hemos leído es una historia bastante conocida. Es del libro, del principal o primer libro de la Biblia, y que nos narra una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. De hecho, nos habla de dos personajes, y en especial uno de ellos que es al que la Biblia más capítulo le dedica. Este hombre no profetizó, este hombre no se le vieron milagros ocurrir, pero José fue el hombre del cual más capítulos se le dedica en la historia bíblica. Parece que hay algo especial allí. Una de ellas es que este muchacho era hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Estamos hablando de una descendencia directa del linaje de David, de Abraham. Estamos hablando de una promesa directa que viene desde un hombre que había dejado todo para entregarse al Dios Todopoderoso, y una promesa que caminaba con él. Todos sabemos que Abraham se convirtió en el padre de la fe. Sabemos que Abraham dejó su tierra, su parentela, y caminó como viendo al invisible, que habitó en la tierra que Dios le daría como extranjero. Pero no obstante a eso, y aquí quiero que vayan poniendo atención a esto, porque aun cuando Abraham habitó una tierra que Dios le dijo que le daría, Abraham jamás entendía que Abraham había entendido que hasta que Dios no le entregara lo que ya le había dado, Abraham no podía hacer una casa donde él se pudiera tranquilizar. Así que habitó en tiendas, habitó como extranjero en lo que Dios le había dado. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero hay personas que Dios empieza a ungirlo y les dice: yo te voy a hacer tal cosa, yo te voy a dar, yo te voy a usar, yo te voy a bendecir. Pero a veces tenemos que entender que de la palabra hasta la bendición existe un proceso. Tú no puedes levantar el proceso de que Dios te tiene preparado. A veces Dios te dice: te voy a levantar y te voy a usar. No es que te está usando, no es que ya te levantó, es que hay un proceso que tiene que llegar para Dios manifestar esa gloria. ¿Alguien está en este lugar? Así que cuando Dios te llama, todavía no es el tiempo para salir hacia adelante. Hay un llamado, pero hay un tiempo de preparación para ser enviado. Abraham, sabiendo esto, habitó en aquella tierra como extranjero. Pero no obstante a eso, sus hijos llevaban esta promesa por dentro de ellos. Y cuando llega hasta Jacob, dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Pero cuando José empieza a desarrollarse y empieza a tener sueños y empieza a tener palabras que Dios le empieza a dar, empieza a surgir el celo dentro de la familia. ¿Por qué razón? Porque José era el menor. Se suponía que José no podía gobernar sobre la casa. La cultura era que mientras el padre vivía o cuando el padre moría, el mayor de la casa se quedaba a cargo de todo. Sin embargo, ahora estamos viendo a un muchacho siendo el menor, soñando con ser el mayor. Y aquí vamos a ver gente que Dios lo saca de atrás y lo pone adelante. Porque hay algo que hay que saber: cuando la promesa de Dios camina sobre ti, tú no tienes que adelantártele al tiempo, tú no tienes que moverte sobre nadie, tú no tendrás que empujar a nadie, sino que Dios desde atrás te va a sacar y va a producir la ocasión para ponerte adelante. Tú no tienes que empujar para cruzar, sino que solo tienes que obedecer y esperar la manifestación de Dios. Dice que los hermanos le tenían envidia. José gozaba del amor de su padre, pero de la envidia de sus hermanos.
A veces nosotros no entendemos el por qué yo soy el único que cae mal en un lugar. A veces nosotros no entendemos por qué yo soy el único que le cierran todas las puertas, cuando otros, siendo menos, teniendo menos, van avanzando sobre lo que yo estoy haciendo. Pero sin embargo, el detalle es que esto no es del que primero llegue, esto no es del que más rápido lo pongan, esto es del que Dios quiera sacar y ponerlo en el lugar preciso. Porque mientras tú camines, vas a llegar hasta tu destino, pero cuando tú dejas que Dios te lleve, tú vas a llegar hasta el destino que Dios determinó para tu vida. No quiero seguir en Siquén. ¿Por qué razón? Porque mientras José crecía, tenía sueños, su padre le da un manto, le da una túnica de colores, haciendo un pacto con él. Y a veces nosotros no entendemos esto, pero esto es un pacto que ya estaba establecido en el Génesis. Y te lo paso a explicar rápidamente porque no voy a detenerme en esto, tendría que extender mucho el sermón de hoy. Pero cuando Jacob oye estos sueños del muchacho, Jacob, mientras los demás los envidiaban, él meditaba en eso. Y él decía, pero ¿por qué razón? Jacob no menospreciaba el muchacho. Al contrario, pensaba qué quería Dios decir o hacer con eso. Pero Jacob, que había sido un hombre que había pasado 3 procesos especiales en su vida, que ahora había llegado a la plenitud de su bendición. Una vez que llegó allí, Jacob ahora pensaba diferente a como cuando estaba en la casa de su padre y tuvo que engañar para llegar a obtener su bendición. Y ese Jacob, mientras meditaba, dijo, por si acaso me equivoco, yo voy a tomar un manto, voy a hacer un manto de colores, una túnica de colores, y se la voy a entregar a mi muchacho, porque voy a hacer yo con él un pacto, porque ese pacto que yo haré con él es algo que él tendrá que caminar con eso y recordarlo por toda su vida. Cuando él hizo ese pacto entregándole la túnica de colores, él simplemente estaba recordando el pacto de aquel diluvio que sucedió en la tierra. Y era que cuando hubo el diluvio, Dios le hizo un pacto al hombre poniendo un arcoíris sobre la tierra. Cuando hizo eso, es diciéndole, no voy a permitir que agua otra vez destruya la tierra. Cuando a Jacob hizo esto, lo que le está diciendo a José es que estoy haciendo un pacto contigo a fin de que tú sepas que bajo mi protección siempre estarás seguro. Jacob estaba dándole seguridad a él de que lo que sus hermanos hacían no tenía poder sobre él. Yo estoy sintiendo a Dios porque hay gente que tiene que salir de Siquén. Hay gente que Dios tiene que matarlo en Siquén todavía. Y un día su padre le dice, vete y busca a tus hermanos que están apacentando las ovejas. Y cuando pregunta a dónde están los hermanos, en Siquén, en una tierra que ellos habían habitado pero no era de ellos. Ellos vivían como extranjeros todavía allí. Ellos todavía esperaban Canaán. Sí, era Canaán. Era la tierra prometida, pero todavía no se le había entregado. Yo no sé si recuerdan la introducción de hoy. Es que hay un ministerio que sí es tuyo, pero todavía no se te ha sido manifestado. Entonces necesitan morir en ese lugar. Y los hermanos, cuando lo vieron con esa túnica de colores, recordaron aquel regalo. Porque para ellos era un regalo, para él era un pacto. Cuando llegó, lo tomaron y ya sabemos la historia. Lo metieron en una cisterna, quisieron matarlo, pero no pudieron. Y aun cuando no pudieron matarlo, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Porque el proceso de la victoria conlleva un sufrimiento. El proceso de la victoria necesita un sufrimiento para la preparación. Y tú no puedes ser bendecido por Dios si antes no has sido procesado por Él. Dios necesitaba que los hermanos hicieran todo lo que iban a hacer con Él. Por 2 razones. Primero, demostraba a Jacob que Jacob no podía cuidarlo en todo el sentido. Pero número 2, le había demostrado a aquellos hombres que ya ellos no podían hacer nada más sobre José. Por lo tanto, ahora José no dependía de los hombres, no dependía de sus hermanos, ni dependía de Jacob. Ahora José dependía de lo que Dios hiciera con él. Ahora él estaba en manos de los madianitas.
Allí nadie cuidaba a José. Y conocemos cómo llegan. Venden a José. Pasa José todo su proceso. Pero en la casa de Jacob hay problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decimos? Matan un cordero. Y eso lo explicaremos otro día también. Ensucian el manto. Lo llevan al padre. Y allí en Siquem matan al muchacho. Padre, parece que una fiera se lo comió. En Siquem mataron a José. Jacob dijo: descenderé hasta el Seol enlutado, en sufrimiento, porque mi hijo amado ahora lamentablemente he perdido. La promesa de Abraham que siguió a Isaac y ahora estaba sobre Jacob, reposando sobre este muchacho, que era lo que los sueños habían dicho. Ahora para Jacob había muerto. Cuando Jacob ve todo esto, empiezan a pasar los años. Pero cuando pasan los años, José sigue su proceso. Allí está en la casa de Potifar, allí cae preso, allí llega otra vez al palacio y ahora es rey o príncipe, líder del palacio. Sucede algo. Dios hace la ocasión. Y aquella gente que eran ricos, tenían dinero, pero no tenían ahora comida. Y en el lugar Canaán, la tierra que más luego la describe como la tierra que fluye, no había comida. Egipto, el lugar donde es el lugar que todo para nosotros representa el mundo, que representa opresión, que representa encarcelamiento, que representa esclavitud, allí había alimento. Señores, esto se pone bueno, porque ahora los malos parecen ser buenos. Entonces allí en Egipto está José dirigiendo, y la ocasión que se hace es hambre en toda la tierra. Y ahora caminan los hermanos de José derechito hacia donde están los alimentos. Pero José ahora se ha convertido en el hombre de la provisión. Ahora ese que ellos mataron en Siquem no es el mismo que está en Egipto. Quiero decirte eso, tienes que tomarlo en cuenta. El que mataron en Siquem no es el mismo que está en Egipto. El que mataron en Siquem fue un niño indefenso. El que mataron en Siquem fue aquel que no tenía poder. El que mataron en Siquem es aquel que no era nadie, era el menor de su casa. Ahora cuando vamos a Egipto, encontramos el principal en el cielo allá, encontramos el que tiene la provisión, encontramos el que tiene el poder, encontramos el que tiene la manifestación de la bendición de la tierra. Y ahora sus hermanos se inclinan a él. Y el sueño comienza al revés, porque ahora los 11 se inclinan a él. Jacob había entendido: tu madre y tu padre te vamos a servir a ti. Entendió mal, él sabía que no podía ser. Cuando Jacob llega esta manifestación, ya la madre de José había muerto, no podía inclinarse a él. Estamos hablando de dos dioses que se utilizaban en Egipto, y estamos diciendo que aún los dioses de Egipto se habían inclinado a los pies de José para rendirle tributo. Cuando el rey se paró, el faraón se paró, dijo: después de mí va ese. Y cuando ese hable, aquí todo el mundo obedece. Alguien tiene que saber que cuando Dios te lleva, Dios te usa, Dios te mueve, Dios te levanta y Él te pone en el lugar preciso. Pero en el corazón de José sigue una muerte pendiente. Mientras José está allí, llega la manifestación de esa palabra. Los 11 hermanos se rinden ante él. Los dioses de Egipto también están a los pies del Dios de José.
Pero queda algo pendiente. Y voy rápido por el factor tiempo. Hay que regresar ahora a Siquén a buscar a su padre. Pero cuando Jacob ve esto, le narra la historia. Ahora se quita el luto. Ahora él dice: necesito salir de Siquén, porque aquí solo hay algo que me recuerda la muerte. Fue lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham estaba en Harán cuando Dios lo llamó. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham estaba en Harán, pero en Harán era una tierra donde su hermano había muerto. Lo único que le recordaba a Abraham en aquel lugar era muerte, luto, era depresión. Por eso Dios le dice: sal de esa tierra y sal de esa gente. Sal de allí, porque necesito sacarte de un lugar de muerte hasta llevarte a un lugar de victoria. Necesito llevarte a un lugar de bendiciones. Yo no te puedo bendecir en el lugar de tu muerte. Yo tengo que sacarte de tu territorio para llevarte hasta el lugar de la victoria que está diseñada para ti. Pero existía algo que había sucedido en la vida de Jacob. Jacob sabía que Siquén, aun cuando era la tierra prometida, no era el lugar del pacto de Dios. Y camino a Egipto detuvo todo y dijo: pueden continuar. Antes de llegar a Egipto necesito entrar a Beersheba. Y cuando Jacob hace esto, está diciendo: es que yo no puedo entrar hasta el lugar de mi prosperidad o bendición. Yo no puedo salir del lugar de enlutamiento hasta tanto yo no pase por el lugar del pacto y de la adoración. El pozo de la adoración y del pacto estaba en Beersheba. Jacob dijo: antes de llegar a la bendición necesito entrar por el pacto y en la adoración primero, para darle gloria a Dios por lo que Él hizo, porque mi hijo que había muerto, mi promesa que había muerto, aún vive. Así que no te quedes en Siquén, no te quedes en Siquén, no te quedes allí. Ese lugar, aun cuando es tu lugar de destino, será tu lugar de destino luego de tu bendición. Y cierro rápido con esto, porque vuelvo y te digo, el tiempo apremia hoy. Siquén fue diseñado como el lugar de la muerte para José. Tan así que aun cuando Dios saca a José de allí, aun cuando Dios bendice a José, la promesa en Egipto fue que José, el cuerpo de José, reposaría en Canaán. Esto va a parecer duro, pero es que en el lugar de tu muerte es donde Dios luego te trae para marcar, aún después de tu muerte, ese territorio como ejemplo de bendición. 1106 años después, el cuerpo de José reposó en Canaán. Hoy vas a Jerusalén y vas a encontrar la tumba de José. Canaán era la tierra prometida después de la gran bendición de Dios.